La Unión Europea fue un proceso de integración creado a partir de una serie de fases y una serie de etapas. Después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo, eh, renació en Europa especialmente un ambiente de paz y de reconciliación y especialmente de colaboración económica. Winston Churchill propuso lo que él llamó como los Estados Unidos de Europa en 1954. Posteriormente Robert Schuman, quien entonces era ministro de Asuntos Exteriores de Francia, propuso que entre Francia y Alemania se unieran las producciones de carbón y acero para poder lograr como una alianza. Estas iniciativas fueron un germen, por así decirlo, de lo que hoy se conoce como la Unión Europea. Varios tratados fueron importantes para esto, como el Tratado, por ejemplo, de París, que fue en 1951, como el Tratado de Roma, que es muy conocido, en el 57, donde se creó la Comunidad Económica Europea. Después hubo otros acontecimientos, como la creación del euro, como el Tratado de Lisboa, que fue el que finalmente le otorgó como un poder jurídico a la Unión Europea, y ahí fue donde se crearon ya figuras como el presidente del Consejo Europeo y se promulgó la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Eso es lo que hoy en día conocemos como la unión de 27 países europeos. Eran 28 hasta en junio de este año, donde salió Gran Bretaña, caso conocido en el mundo como el Brexit, donde el 52% de los habitantes de Gran Bretaña votaron a favor de salir, ya que pues la verdad Gran Bretaña pensaba o sentía que estaba siendo pues detenida por una serie de factores. Por ejemplo, los negocios, sentía que se cobraban muchos miles de libras esterlinas al día por cuotas de membresía, y que ellos realmente no tenían estaba como coartada su libertad y no sentían que estaban recibiendo verdaderamente nada a cambio. Esta salida de Gran Bretaña de la Unión Europea hizo que el primer ministro británico David Cameron pues tuviera que retirarse. Él acusó, digámoslo así, a las personas que fueron partidarias del Brexit de que los británicos, y lo afirmó categóricamente, que los británicos dieron un salto a la oscuridad, y dijo que la decisión de los británicos estaba basada en abandonar la Unión Europea por culpa de una gran preocupación, que era el movimiento de personas, la migración y la pérdida de la soberanía. Entonces, la decisión de los británicos pues tuvo como factor decisivo las migraciones, porque ellos necesitaban tener un control de sus fronteras para reducir, digamos así, la cantidad de gente que estaba llegando al país a vivir, de trabajar, porque los migrantes ricos estaban quedando con las propiedades y los migrantes pobres estaban aumentando, por así decirlo, la densidad de la población. Entonces, esto lo que muestra en el mundo es que hay una serie de fenómenos, como por ejemplo el, el, los movimientos separatistas y anti-europeístas que hay en este momento. La revista informativa Las Dos Orillas dice que en este momento en el mundo hay alrededor de 60 movimientos separatistas, la mayoría en Europa, Asia y África. Entonces, este golpe que le dio Gran Bretaña, este Brexit, este golpe que le dio la Unión Europea, lo que hizo fue como generar un efecto dominó, porque en este momento en el mundo entero hay otros países también que tienen la intención de separarse. Por ejemplo, en Italia, por ejemplo, hay un movimiento separatista que se llama la Liga Norte. Escocia se quiere separar de la Gran Bretaña. Bélgica, hay una población en Bélgica que se llama Flandes que también quiere separarse. Hay un movimiento también en Italia que quiere que el norte de Italia se separe y se convierta en un país. Pero en España, con lo que pasó con Cataluña, hay alrededor de 3 o 4 movimientos separatistas en Galicia, en el País Vasco y en Navarra. Entonces, esto lo que está haciendo ver es que es muy fácil, o que realmente sí es posible, hacer un proceso de balcanización o de secesión, de separarse pues de un país, y esto es lo único que logra es que esta posible división de Cataluña afecte el futuro de la Unión Europea como un proceso de integración, porque pues en este momento, aunque no han sido muy pobres digámoslo así, las elecciones en cuanto al tema, digamos las opiniones en cuanto a esto, nada descarta que digamos los movimientos independistas de Europa occidental y oriental, que han anunciado que tienen la intención de seguir el ejemplo de Cataluña, pues en este momento hay muchos países que, al ver la comunidad internacional darse cuenta
de que esto es posible, podrían afectar a la Unión Europea como un proceso de integración, obviamente buscando hacer lo mismo que en este momento se hizo con el Brexit y lo que logró Cataluña.